Rusia se rinde ante Estados Unidos y suplica volver al dólar. Los BRICS quedan en shock. ¿Traiciona Rusia a todos los países del bloque de los BRICS? Hola y bienvenidos a este canal de análisis político. Si esta información te impacta, compártela ahora mismo. Comencemos. El mundo acaba de cambiar y nadie lo está diciendo clarito. Rusia, el mismo país que prometió destruir el dominio del dólar, ahora estaría buscando volver a él. Sí, así como suena, el Kremlin estaría evaluando regresar al sistema de pagos en dólares y al mismo tiempo reconectarse al sistema financiero global. Todo esto según un memorando interno filtrado que plantea un posible acuerdo con Estados Unidos, un giro que rompe completamente el discurso de los últimos años. Durante años, recordemos, el mundo escuchó una narrativa de resistencia. Vladimir Putin y sus aliados de los BRICS prometieron un mundo donde el dólar ya no fuera el arma de Washington. Sin embargo, la realidad económica de este año ha sido implacable. Tras meses de asfixia financiera y dificultades para cobrar sus exportaciones de energía en monedas locales, como la rupia o el yuan, Rusia habría tomado una decisión drástica. A mediados de febrero de este año, una filtración reveló el llamado Memorándum del Kremlin, un documento interno donde el gobierno ruso propone un trato pragmático. Rusia permitiría el regreso de las petroleras estadounidenses a Siberia y apoyaría la estabilidad del mercado energético, a cambio de volver al sistema de liquidación en dólares y, por supuesto, al sistema SWIFT. En términos simples, el principal promotor de la desdolarización estaría pidiendo volver al sistema que intentó reemplazar alguna vez. Y esto no es solo un simple ajuste técnico, es todo un terremoto geopolítico, porque el mismo documento sugiere algo aún mucho más profundo, una apertura económica estratégica y un cambio de narrativa. Y el rival ahora negocia con su supuesto enemigo. Y aquí empieza el verdadero problema. Cuando el arquitecto de un bloque decide negociar por separado, los demás quedan en una posición extremadamente vulnerable. Por ejemplo, Brasil recibe un golpe directo. El presidente Lula da Silva ha sido uno de los principales críticos del dólar, cuestionando por qué las naciones deben usar una moneda extranjera. Pero con el giro de Rusia, ese discurso pierde fuerza y su liderazgo regional se debilita. Queda prácticamente colgando sin su principal aliado en esta batalla. China también queda expuesta. Para Pekín esto representa una señal incómoda. Ha invertido enormes recursos en posicionar el yuan como alternativa global, pero que su socio estratégico pida volver al dólar es reconocer que el yuan aún no tiene la fuerza suficiente para sostener a una economía bajo presión. Analistas sugieren que esto podría enfriar las relaciones entre China y Rusia, dejando a China como el único defensor real de un sistema financiero alternativo. Entonces, la gran pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo el fin de los BRICS? La respuesta no es tan sencilla. El bloque podría seguir existiendo como foro político, pero su gran proyecto, una moneda común o un sistema financiero paralelo, quedaría gravemente herido. Expertos ya lo describen como un golpe brutal a la narrativa del grupo, no porque desaparezca, sino porque pierde total credibilidad. Esto, amigos, siempre fue una alianza de intereses, no de valores. Y cuando los intereses cambian, la lealtad se rompe. Así de claro. Lo que está ocurriendo no es solo economía, es pragmatismo puro. Rusia prioriza supervivencia económica por encima de ideologías. Incluso dentro del propio gobierno ruso se reconoce una idea clave: asegurar beneficios es más importante que mantener discursos. Y eso cambia completamente el tablero global, porque si Rusia retrocede, el mensaje es contundente. El sistema alternativo aún no es lo suficientemente fuerte y el dominio del dólar sigue intacto. Ahora la verdadera pregunta es otra. ¿Esto es una jugada temporal o el inicio del fin del sueño multipolar? Porque si este movimiento se consolida, no estamos ante un simple ajuste económico. Estamos viendo una redefinición del poder global. El terremoto en Venezuela, el huérfano del Caribe. Para el gobierno de Nicolás Maduro, que ya se encuentra en Estados Unidos, esta noticia es una pesadilla geopolítica. Venezuela apostó todo a que los BRICS serían su puerta de entrada a una economía sin sanciones, pero ese escenario empieza a desmoronarse.
Primero, sin escudo financiero. Si Rusia vuelve al dólar, los mecanismos que Caracas utilizaba para mover el dinero a través de los bancos rusos podrían desaparecer o quedar bajo supervisión estadounidense. Y eso, por supuesto, ya se está dando y, por tanto, cambia completamente el juego. Segundo, soledad estratégica. Venezuela pierde el respaldo simbólico de su principal aliado, porque si el Kremlin no pudo sostenerse sin el dólar, la pregunta es inevitable: ¿cómo pretende hacerlo Miraflores? Tercero, presión extrema. Caracas queda obligada a tomar una decisión incómoda: o acelera una negociación con Washington o queda aislada mientras sus propios aliados negocian por encima de su cabeza. Y aquí es donde el tablero global empieza a inclinarse, porque mientras unos pierden terreno, otros avanzan. Estados Unidos emerge con una ventaja inesperada, una victoria que pocos anticipaban tan rápido. Bajo la lógica de dominancia energética, Washington estaría logrando algo clave: que su principal rival geopolítico reconozca la utilidad del dólar. Y esto no es menor, amigos, porque el dólar no es solo una moneda, es la infraestructura del sistema global. Domina cerca del 89% de las transacciones internacionales. Eso significa una cosa: el mundo puede intentar cambiar las reglas, pero sigue jugando con las mismas herramientas. Además, se configura una victoria diplomática, no basada únicamente en sanciones, sino en incentivos económicos, inversiones, acuerdos, apertura. Una estrategia que empuja a Rusia a elegir negocio por encima del conflicto. Y mientras esto ocurre, las redes no se quedan calladas. En TikTok, X, Telegram, la conversación se divide en dos bandos completamente opuestos. Por un lado, los realistas, quienes ven en este movimiento una muestra de sentido común. Argumentan que Rusia entendió por fin que no se puede sostener una economía real solo con ideología, que necesita tecnología, mercados y acceso global. Para ellos, esto no es una derrota, es volver a la realidad. Pero en el otro lado están los decepcionados, seguidores del bloque BRICS y defensores del grupo global. Para ellos, esto es una traición del Kremlin, una ruptura del proyecto multipolar. Sienten que se apostó todo a un nuevo orden mundial y que ahora Rusia estaría retrocediendo. ¿Por qué? Por conveniencia. El debate no es menor, porque incluso en los centros de pensamiento la discusión es bastante intensa. Existen posturas claras. La primera, la postura pro acuerdo, sostiene que este movimiento podría estabilizar la economía global, facilitar el flujo de petróleo ruso con precios más claros y transacciones más seguras, reducir la inflación y abrir la puerta a una posible desescalada global. Según esta visión, esto sería el primer paso real hacia una estabilidad duradera, pero la segunda postura es mucho más crítica. Advierten que esto no es una solución definitiva, sino una tregua temporal. Plantean que Estados Unidos podría estar subestimando el riesgo, porque permitir el regreso de Rusia al sistema financiero significa también darle acceso a recursos que podrían ser utilizados para reconstruir su capacidad militar y volver a desafiar a Occidente en el futuro. No hoy, pero quizás en 10 años. Y así el mundo llega a una conclusión incómoda. En menos de 5 años, el intento de desdolarización ha dado un giro completo. Lo que empezó como una rebelión financiera termina en una posible solicitud de regreso al dólar. Y las consecuencias son claras. Brasil queda confundido, China incómoda y Venezuela queda contra las cuerdas. Mientras tanto, Estados Unidos, sin disparar un solo misil, reafirma su control sobre el sistema financiero global, porque la clave no está en la fuerza militar, está en el control del dinero. Y hoy esa llave sigue estando en Washington. Ahora queda una última pregunta. ¿Quién será el siguiente en aceptar que un mundo sin dólar todavía está lejos? Porque el Leviatán verde no desapareció, solo estaba esperando y ahora parece haber regresado para quedarse. Amigos, gracias por acompañarnos hasta el final. Compartan este análisis y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.